¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Perfiles de la Justicia, que es transmitido por nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube, así como por la señal abierta de Justicia TV. En esta edición nos acompaña el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Sullana, doctor César Aguilar Cosme, quien nos hablará sobre el rol del Ministerio Público y el trabajo articulado con el Poder Judicial. Doctor César Aguilar, bienvenido a Perfiles de la Justicia. Es un honor para nosotros tenerlo a usted en este programa. Muy agradecido más bien a ustedes por darnos la oportunidad al Distrito Fiscal de Sullana, a quien me honro en representar, de poder dirigirnos a sus televidentes a efecto de brindarles un mensaje relacionado con las funciones que desarrollamos nosotros como institución de garantista de la defensa de los derechos humanos y de la legalidad. Doctor Aguilar, coméntanos por favor cuál es el rol del Ministerio Público. Bueno, el rol del Ministerio Público principalmente es defender, como ya lo dije, los derechos humanos de las personas, los derechos fundamentales, y defender también la legalidad en las investigaciones en las que se discute la responsabilidad, la participación o la comisión de hechos delictuosos, ¿no? En donde está en juego, pues, muchas veces la libertad de las personas. Doctor, el nuevo Código Procesal Penal, implementado en el Perú desde el año 2004, establece un nuevo proceso penal. ¿Cuáles son las etapas y su principal característica en este nuevo sistema? Bien, hablar del nuevo proceso penal es hablar de un modelo acusatorio garantista con rasgos adversariales. Y de esa denominación nacen, pues, sus principales características, ¿no? Se sincera la función del Ministerio Público como ente persecutor del delito y por lo tanto titular exclusivo de la facultad de acusar a una persona como responsable de un delito. Se sincera el rol que tiene el Poder Judicial, los jueces penales, en el sentido de que su labor está directamente y exclusivamente destinada a decir el derecho, a juzgar, ¿no? A resolver las pretensiones de las partes. Y se establece esa relación procesal que existe entre el Ministerio Público y la defensa de quienes son investigados, así como la defensa del agraviado, en un marco de igualdad adversarial en el que pueden hacer uso de las armas que provee nuestro modelo procesal para defender las pretensiones que cada una de esas partes tiene y que va a ser resuelta finalmente por el juez. Doctor, ahora coméntenos cuáles son las fiscalías especializadas con las que cuenta el Distrito Fiscal de Sullana y cuáles son sus principales funciones. En Sullana solamente contamos con 3 despachos fiscales especializados. El más importante es la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, que tiene entre sus funciones, pues, la persecución de esta clase de delitos que lesionan, que corroen los cimientos más sensibles de una sociedad, ¿no? Generan la posibilidad o descartan la posibilidad de poder desarrollarnos como sociedad y recortan sobre todo las facultades de desarrollo de los más desprotegidos, ¿no? Entonces, en la lucha contra ese flagelo, tenemos, pues, en Sullana un despacho especializado en corrupción de funcionarios. Luego tenemos la Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente, que es una fiscalía que tiene bastante arraigo y labor en lo que es el Distrito Fiscal de Sullana, en temas de minería ilegal, en temas de tala ilegal y en otros temas como la pesca también ilegal, que son actividades muy comunes y que vienen siendo reprimidas a través de este despacho fiscal especializado. Y finalmente tenemos a la Fiscalía especializada en prevención del delito, que, como su nombre lo indica, se adelanta a la comisión de los hechos delictuosos con la finalidad de reducir el número de casos que se puedan venir produciendo en nuestra comunidad dentro del ámbito de lo que es nuestra competencia. Doctor, al iniciar una investigación judicial, el fiscal, dependiendo de la gravedad del delito, solicita un mandato de prisión preventiva. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para que se declare fundada esta prisión?
Quiere decir de que el fiscal al momento de pedir la prisión preventiva debe estar convencido a partir de los elementos de juicio que ha obtenido durante la investigación. Tiene que estar convencido de que en ese caso en concreto es muy probable, ¿no?, que va a obtener un pronunciamiento judicial sancionatorio firme. Y entonces la condena va a ser mayor de 4 años y eso justifica pues la implementación de la medida, ¿no? Y luego tenemos el arraigo que es de 3 clases, ¿no? El arraigo familiar, el arraigo domiciliario y el arraigo laboral. El arraigo domiciliario es la posibilidad de que el imputado no eluda la acción de la justicia debido a que cuenta con una casa, cuenta con bienes, ¿no?, que lo van a hacer que desista de esa posibilidad. El arraigo familiar es que cuenta con familia, hijos, de los cuales también le va a costar separarse. Y el arraigo laboral es que también tiene una fuente de ingresos que le permite subsistir a él y a su familia y que también se va a convertir en un obstáculo para que él pueda eludir a la acción de la justicia, ¿no? Son criterios que se manejan para determinar si efectivamente, en caso de obtener de seguir en libertad, ese procesado va a eludir o no la acción de la justicia, es decir, va a huir o no. Ahora, a esos 3 criterios se han adicionado 2 más, que son el de proporcionalidad y el de razonabilidad de la medida, que tienen que ver ya con la gravedad de la medida, ¿no?, en el sentido de fijar, por ejemplo, el tiempo que va a durar la prisión preventiva, que va a depender pues de la naturaleza de los hechos y también de la forma como se han venido recabando los elementos de prueba para establecer esa responsabilidad. Luego que culmina el proceso de investigación preparatoria, el fiscal tiene un papel clave en el proceso de administración de justicia que permitirá llevar a un juicio oral al acusado o al no haber las pruebas suficientes sobreseer la causa, archivando el caso. Explíquenos, doctor, por favor, al respecto. Al culminar la fase de la investigación formalizada, investigación preparatoria debidamente formalizada, el fiscal pues tiene esas 2 opciones, ¿no? Va a evaluar si del acervo probatorio o del acervo de indicios y evidencias que ha podido reunir durante esta fase probatoria preliminar, formalizada preparatoria, es posible mantener una acusación con vistos o con un futuro a lograr una sentencia condenatoria. Entonces aquí el fiscal evalúa si efectivamente tiene un caso, tiene un responsable y tiene en función de un delito cometido. Si llega a la convicción de que efectivamente se dan copulativamente todas esas circunstancias, entonces requerirá la acusación fiscal. Doctor Aguilar, ahora coméntenos, por favor, respecto al papel de asistencia inmediata a víctimas y testigos. ¿Cuál es el papel de la unidad? Bien, en ese correlato, en ese contexto, la unidad de víctimas y testigos cumple un rol fundamental porque es la congregación de especialistas, ¿no?, de profesionales especialistas en materia legal, en materia psicológica y de asistencia social, para reforzar a las víctimas y que mantengan ese papel y comprendan la importancia del rol que ellos tienen en el desarrollo de una investigación para lograr finalmente de establecer la responsabilidad del imputado, ¿no? Y de igual forma, en cuanto se refiere a los testigos, la unidad de víctimas y testigos refuerza ese rol brindándoles la atención legal, psicológica y de asistencia social para lograr que tanto las víctimas como los testigos puedan participar desde el inicio hasta el fin, ¿no?, incluso en el desarrollo del juicio oral, para finalmente demostrar la comisión del delito y la responsabilidad del imputado.
¿Cómo ha afrontado el Ministerio Público su servicio de administración de justicia a la sociedad en esta emergencia sanitaria del COVID-19? Bueno, en cuanto se refiere a la actividad del Ministerio Público en ese episodio tan lamentable, el Ministerio Público, a partir del funcionamiento y del rol que tiene preponderante en las investigaciones, no dejó de seguir prestando esos servicios a través de las fiscalías de turno. Las fiscalías de turno se mantuvieron realizando labor presencial durante los periodos en los que estaban de turno, ¿no? Y fueron atendiendo esas investigaciones de manera presencial porque así lo requería la naturaleza de la función. Paralelamente a ello, quienes no estábamos de turno o no teníamos esa responsabilidad, hemos desarrollado labor remota, como en todas las instituciones. Y esa labor remota ha podido ser realizada a partir del estudio de las investigaciones, de los casos, de los expedientes que fueron trasladados a nuestros domicilios para poder trabajarlos y poder aportar el trabajo concretado en un pronunciamiento escrito cuando se levantaron los plazos, ¿no? Entonces, a partir de esas dos condiciones es que el Ministerio Público pudo seguir prestando el servicio que le han sido encomendado. Doctor, ¿cuál es el órgano que se encarga de controlar la inconducta funcional de los fiscales y qué función tiene? Bien, hasta el momento todavía en el Ministerio Público, como también en el Poder Judicial, funcionan los órganos de control interno, ¿no? Que ya están próximos a darle paso a la nueva Autoridad Nacional de Control, que ya ha sido, que ya cuenta con sus titulares, ¿no? Y que debe implementarse a futuro. Entre las funciones que tiene el órgano de control interno, pues básicamente es atender los cuestionamientos que se formulan en contra de los representantes del Ministerio Público por presuntas irregularidades que puedan haberse cometido en el desarrollo de sus funciones. También tiene una labor preventiva que es desarrollada a partir de las visitas de control ordinarias y extraordinarias que esta oficina desarrolla a lo largo de todo el año, visitando los despachos fiscales para apreciar el trabajo en directo, el trabajo que se desarrollan los fiscales, el control de los plazos, ¿no? La naturaleza de la participación en las comisarías de los fiscales cuando están de turno y toda una serie de ítems que tienen que ver con el cumplimiento de las funciones que tenemos nosotros los fiscales asignados. Doctor, esta Corte Superior de Justicia tiene un programa que se llama Justicia Itinerante. En la Justicia Itinerante, en este programa, se han recibido demandas de alimentos, rectificación de partidas y denuncias de violencias contra la mujer. ¿Qué le parece este programa a usted? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Me parece un proceso innovador que marca la diferencia y que acerca efectivamente a la justicia a quienes más lo necesitan. El derecho de alimentos es uno de los derechos preponderantes que garantizan y que tienen que ver con la manutención de las personas, los alimentos, ¿no? Que es un derecho de principal orden y que a partir de la implementación de este proceso hace factible pues de que se agilicen y se pueda lograr que los obligados a prestar estos alimentos puedan hacerlo de manera mucho más oportuna. Así como este programa de justicia itinerante, también se implementó desde el año 2021 la aplicación del botón de pánico. Es una herramienta, ¿no?, que también brinda auxilio a las víctimas de violencia. De esta manera, bueno, el Poder Judicial se suma a la lucha contra la violencia. ¿Cuál es su comentario respecto a ello también, doctor? Frente a la violencia, es evidente de que las medidas de protección juegan un rol sumamente importante también, ¿no? Y el cumplimiento de estas medidas de protección está en función de los mecanismos que puedan implementarse para lograr que efectivamente se cumplan. Y dentro de esos mecanismos debemos resaltar el botón de pánico,
porque precisamente se logra a través de este aplicativo que las víctimas puedan ser atendidas oportunamente y sobre todo de manera focalizada, en tanto que este aplicativo es implementado a través de las municipalidades que están en contacto con las víctimas que circundan su competencia regional, territorial, y que por ello pueden acudir prestamente, ¿no?, en los servicios de Serenazgo y de la Policía Nacional a atender una emergencia de esta naturaleza. Bien, doctor, le agradecemos su presencia en este programa Perfiles de la Justicia. Por favor, diríjase a la población con un breve mensaje. Muy bien. Nuevamente, para agradecerles al Poder Judicial por darnos esta oportunidad de poder dirigirnos a ustedes y a ustedes invocarles de que retomen la confianza que tienen no solamente en la institución del Ministerio Público, sino en todas las instituciones que involucradas en lo que es la administración de justicia. Yo estoy seguro de que en estos momentos en que atravesamos una crisis institucional es un poco difícil, y también somos conscientes que hemos perdido credibilidad y hemos perdido ese grado de aceptación que necesitamos tener, pero que tengan la plena seguridad de que estamos trabajando firmemente para poder lograr renovar esa confianza que deben tener ustedes en nosotros para poder coadyuvar a lo que es la administración de justicia y lograr la finalidad que perseguimos todos, que es la seguridad social. Muchas gracias, doctor. Muy bien, esa ha sido la entrevista con el doctor César Aguilar Cosme, quien nos ha explicado sobre el rol del Ministerio Público. Bueno, hasta aquí llegamos con esta edición de Perfiles de la Justicia. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.